Su corazón latía tan fuerte y rápido que parecía a punto de salir de su pecho y escapar de ella, un sentimiento tan intenso que temía que la muerte le acechara de cerca, algo que sencillamente no podía permitir. Escuchó pasos distantes y se metió más profundamente en el hueco de la tierra donde se había estado ocultando. Sintió la humedad y la suciedad pegándose a su piel bronceada, pero en ese momento nada de eso le importaba. Los gruñidos resonaban a lo lejos, acercándose desde diferentes direcciones. Nunca había sido buena para discernir o comprender los movimientos de los demás solo por el sonido que producían, razón por la cual nunca destacó en la caza y se enfocó en aprender magia. Según las palabras de su abuela, ella poseía un talento que surgía cada 100 años. Incluso le había prometido que podría conocer a la reina Olga Discordia para ser aceptada como su discípula. Pero eso nunca había sucedido, y probablemente nunca pasaría de ahora en adelante. Escuchó los pasos acercándose, y ella temía incluso respirar. Colocó las manos sobre su boca y contuvo el aliento, su corazón palpitando con tal fuerza que parecía retumbar en sus oídos. Los pasos se detuvieron y el silencio pesó sobre ella. «Maldita perra», resonó un grito cargado de odio y veneno por todo el bosque. Se sobresaltó ante esa voz amenazante, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a emerger de sus ojos, mezclándose con la humedad de la tierra donde se escondía. El terror la paralizaba mientras las palabras crueles resonaban en su mente. «Si no sales ahora, ¿sabes lo que les haremos a tu madre y hermana? ¿No es así?». Sus palabras fueron deliberadamente cargadas de malicia, una malicia reservada solo para los demonios. El miedo la envolvía como una manta helada, haciéndola temblar mientras se aferraba desesperadamente a la esperanza de que pudiera pasar desapercibida. Ella no respondió, pero sintió como las lágrimas comenzaban a trazar surcos en sus mejillas cubiertas de barro, mezclándose con la tierra que se adhería a su piel. «Tienes 10 segundos para salir, 10, 9». Él comenzó la cuenta regresiva. El corazón de la joven vaciló por un momento, pero las palabras de su abuela, de su madre y de su propia hermana resonaron con fuerza en su cabeza. «Nunca confíes en las palabras de un humano». Ella repitió esas palabras una y otra vez mientras la cuenta atrás continuaba. La presión del tiempo y el miedo la envolvían como un manto oscuro, pero algo dentro de ella se aferraba a la lección aprendida a lo largo de los años. 3, 2, 1. Cuando terminó, el silencio se extendió como una manta pesada. Ni siquiera era capaz de escuchar el viento susurrando entre las hojas de los árboles o el trinar de los pájaros. Solo reinaba el silencio. «Maldita perra. Si te encuentro, dejaré que uno de esos ogros de mierda te destroce». Ella se tapó los oídos, negando violentamente con la cabeza. El eco de las amenazas resonaba en su mente, mezclándose con el latido desbocado de su corazón. Cada palabra cargada de odio la golpeaba como un puñetazo, haciéndola temblar de miedo y desesperación. Los gritos resonaron durante varios minutos, luego gradualmente se desvanecieron, aunque incluso horas después, ella no salió de su escondite. A medida que la noche cayó y el día amaneció, seguía ahí, como si deseara fundirse con la tierra y desaparecer, pero eso nunca sucedió. Finalmente, movió sus entumecidos brazos y piernas, saliendo de su escondite arrastrándose como una de las criaturas más bajas que habitan sobre la tierra. Ella comprendió más que nadie el significado de su existencia y finalmente se dio cuenta del valor de su propia vida. Ella no valía nada. Su valor se reducía a ser mujer, porque para los demonios con armaduras negras, eso era lo único que importaba. Eso fue lo que ella comprendió cuando llegaron a aquel pequeño pueblo, oculto en las profundidades del bosque oscuro. Lo supo cuando las mujeres mayores de 15 años fueron sometidas a atrocidades que eran peores que la muerte misma, frente a sus ojos incrédulos. Ella había aprendido cuán poco valía cuando su padre fue brutalmente asesinado, cuando tuvo que presenciar el sufrimiento diario de su hermana y su madre. Su corazón estaba destrozado, y ella se sentía completamente quebrada. Pero había una única cosa que ella se negaba a dejar atrás: su odio. Odiaba de una manera que nunca pensó que sería posible. Odiaba a los demonios con armaduras negras, odiaba a aquellos que habían traicionado a la reina de los elfos oscuros y habían condenado a su pueblo a la esclavitud y la indignidad. El odio echó raíces y floreció, creciendo con cada injusticia que presenciaba, porque sabía que cuando madurara, su destino estaría sellado. Odiaba a todos y a todo lo que la rodeaba. Cada gesto, cada palabra, estaba impregnada de ese odio ardiente que consumía su corazón y alimentaba su determinación de resistir y luchar. Odiaba la vida, pero le temía demasiado a la muerte como para poner fin a su patética existencia. Así que esperaba, aferrándose en lo más profundo de su corazón a las palabras de su abuela. Hay un lugar en lo profundo del continente oscuro.
donde nuestros ancestros surgieron y prosperaron. Pero eventualmente fuimos engañados por los hijos de los hombres y tuvimos que abandonar nuestras raíces. En ese lugar está la última esperanza de nuestra especie. Hija mía, tú eres la única que puede salvarnos. Ve allí y salva a los pocos que quedan de los nuestros. Esas palabras resonaban como un eco constante en su mente, recordándole su propósito y la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. Cada noche, en la oscuridad opresiva de su escondite, soñaba con ese lugar lejano que representaba la salvación y la redención para su pueblo. A pesar de su odio hacia la vida y el miedo a la muerte, encontraba una chispa de esperanza en las palabras de su abuela. Ella conocía el lugar al que su abuela se refería. Todos los elfos oscuros lo sabían. Era el sitio que dio origen a su raza, pero también el lugar del que fueron expulsados. Svartalfheim. Sin embargo, la razón por la que ninguno de ellos había intentado escapar hacia ese lugar era evidente. Cuando los expulsaron, el miasma se propagó por Svartalfheim durante miles de años, envenenando todo lo que se acercaba. Era un veneno que arrancaba la vida, pudriendo la carne y manchando el alma. Ella lo sabía. Su abuela también. Dio un paso adelante y comenzó a caminar. Las piernas delgadas la sostenían, y su ropa eran meros harapos sucios. Pero ya no le importaba. Si debía morir en vida, si eso era el precio de obtener su venganza, estaba dispuesta a pagarlo. La venganza ardía en su pecho. Y así, con las piernas temblorosas, siguió adelante. Tuvo que caminar a través de bosques oscuros, donde los árboles, altos y retorcidos, bloqueaban casi toda la luz del sol. La densa vegetación creaba un laberinto de sombras y susurros, mientras el viento agitaba las hojas como si estuvieran transmitiendo mensajes secretos. A cada paso, el suelo cubierto de hojarasca y raíces enredadas la hacía tropezar, pero ella seguía adelante, impulsada por una mezcla de miedo y determinación. Atravesando kilómetros y kilómetros de tierra que se extendía por todos lados, el paisaje se transformaba de densos bosques a vastas llanuras desoladas. En el camino, encontró un pueblo abandonado. Las casas, algunas apenas reconocibles, estaban reducidas a escombros ennegrecidos. La mayoría habían sido incendiadas, sus techos colapsados y las paredes cubiertas de hollín. La vista de un pueblo tan parecido al suyo hizo que su corazón se encogiera de dolor y rabia. Cada casa quemada le recordaba su propia pérdida, y el ardor de la ira en su pecho la impulsó a seguir caminando. En una de las casas en ruinas, encontró ropa más eficiente para su viaje. La ropa, aunque polvorienta y deshilachada, ofrecía una protección mejor contra el frío de la noche y el calor del día. Se vistió con una mezcla de gratitud y tristeza, sabiendo que pertenecía a alguien que probablemente nunca regresaría. Comió hierbas y raíces que encontraba por el camino, su sabor amargo y terroso le recordaba lo precario de su situación. A veces, su estómago no podía soportarlo y vomitaba, su cuerpo debilitado por la falta de nutrientes adecuados. Sin embargo, no podía permitirse acercarse a lugares poblados, donde el riesgo de ser capturada y convertida en esclava nuevamente era demasiado grande. La libertad tenía un precio alto, y ella estaba dispuesta a pagarlo. Tuvo que atravesar caminando una cordillera de árboles que se extendía hacia el infinito. Los troncos eran altos y robustos, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que oscurecía su camino. Ella esperaba estar tomando el camino correcto, siguiendo su instinto hacia el norte, siempre hacia el norte. Los días se mezclaban con las noches mientras avanzaba, y la fatiga se volvía su compañera constante. Encontró algunos arroyos, donde el agua fresca era un alivio temporal para su sed. Cada arroyo era un pequeño milagro, un respiro en su arduo viaje. Guardaba un poco de agua en su bolsa de cuero, cuidando cada gota como si fuera oro líquido. Algunos días, solo tomaba un sorbo, racionando lo mejor que podía, pues en ocasiones pasaban días sin encontrar un solo arroyo o manantial. La sed era una sombra persistente, siempre presente en el fondo de su mente. Eventualmente, sintió que sus pies dolían, cada paso era una punzada de dolor. Sus rodillas ardían por el esfuerzo constante, y cada movimiento se volvía una prueba de su voluntad. El cansancio físico era abrumador, pero su espíritu se mantenía firme. Cada dolor, cada sacrificio, era un recordatorio de su lucha por la libertad y la esperanza de un futuro mejor. Mientras caminaba a través de los bosques oscuros, el crujido de las hojas secas bajo sus pies resonaba en el silencio, creando una sinfonía lúgubre que la acompañaba.
Las sombras se cernían sobre ella, y a cada paso, la espesura del bosque parecía engullirla más, como si la naturaleza misma intentara detener su avance. El dolor en sus pies y rodillas era constante, un recordatorio de la dureza del camino que había elegido. Cada paso era una batalla ganada, cada día una victoria sobre la adversidad. Ella seguía adelante, impulsada por una mezcla de determinación, desesperación y una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Finalmente, después de meses de viajar, llegó al lugar. No fue un cambio repentino, fue gradual. Mientras más se adentraba hacia el lugar que vio nacer a su especie, pudo ver cómo los colores desaparecieron del mundo. Todo era más gris, más oscuro, con nubes de color gris oscuro que cubrían el cielo en su totalidad. En medio de este páramo desolado, los árboles se convirtieron en troncos secos y marchitos, la tierra infértil sin una sola planta o flor creciendo en ella. Podía sentir el miasma en el aire, penetrando lentamente su piel, quemándola. Se dice que el miasma es la sangre que la madre naturaleza derramó ese día, cuando los elfos oscuros traicionaron a su madre engañados por el hombre. Y esa sangre se convirtió en el veneno más potente del mundo. Aunque llevaba ropa que cubría toda su piel para protegerse de la ceniza que era arrastrada por el viento, aún podía sentir el dolor que le ocasionaba estar en este lugar. Su abuela le había dicho que una vez estuvieras aquí, estabas condenado, pues incluso si eras un elfo cuya vida es infinitamente más longeva que la de los humanos, aún así morirías relativamente rápido. 10 años, le había dicho, para un elfo cuya vida natural es de miles de años, es devastador. Llegó a unas ruinas que se extendían más grandes que cualquier otra ciudad que existiera en el mundo. Ella caminó, sabiendo muy bien que tenía que llegar al centro. Aunque fue lo más rápido que sus piernas le permitieron, se dio cuenta de que le tomaría medio día llegar al lugar. Atravesó la desolada ciudad, sintiéndose cada vez más débil. Eventualmente llegó al lugar que necesitaba, donde el miasma era espeso y se estrellaba contra su delgada figura con fuerza. Ella vio el templo. Había escuchado historias de este lugar, pero nunca lo había visto en persona. Abandonado por más de 1000 años, ella sabía, de alguna manera, que este era el lugar. Tal vez era su sangre de elfo la que le hacía tener esta certeza. Un lugar que fue abandonado. Ella caminó lentamente, pero se detuvo un momento. Rápidamente levantó su mano y la llevó a sus labios. Un momento después tosió violentamente, y cuando miró su mano pudo ver un rastro de sangre. No era una sorpresa. Caminar entre el miasma, que era como la muerte misma, era como caminar hacia tu muerte. Definitivamente estaba muriendo, pero no era una sorpresa. Su único miedo era morir antes de conseguir su venganza. Entró, moviéndose entre el miasma. Entrecerró sus ojos cuando sintió que la neblina entraba en ellos, pero siguió caminando. Cuando pasó la entrada, continuó subiendo unas escaleras que se perdían en la oscuridad. La chica movió su mano y se concentró por un momento. Una pequeña luz de color blanco apareció, y ella caminó lentamente, subiendo cuidadosamente los escalones. Finalmente llegó hasta el final de los escalones, y comenzó a caminar hacia el altar. Entonces lo vio. Era un agujero circular de unos 2 metros de ancho. En la antigüedad, se decía que de ese pozo había surgido el primer elfo, y eventualmente todos los demás. Había sido agua bendita que podía curar cualquier dolencia, incluso permitiéndole a los humanos alcanzar una longevidad casi tan grande como la de los elfos. Fue el mayor tesoro de todos, y también su condena. Ahora no era agua limpia. Era un pozo lleno de una sustancia negra, corrupta, que desataba constantemente el olor de la muerte. La elfa oscura se movió hacia el pozo. Por un breve momento pensó en simplemente arrojarse en él y morir, pero su odio no le permitió eso. Levantó su mano y sacó un cuchillo de entre sus ropas. Lentamente extendió su mano por encima del pozo de oscuridad y movió el cuchillo con un movimiento limpio, la hoja afilada dibujando una línea de la que pronto comenzó a brotar sangre. Yo, Neslonelli, ella pronunció su nombre, y luego dejó que las gotas de sangre cayeran hacia la oscuridad. Entrego todo lo que tengo y vengo humildemente a suplicar su ayuda. Por favor, dame el poder de destruir a aquellos que han convertido a nuestra raza en esclavos, que se han regocijado en nuestro sufrimiento y nos han tratado como la más baja de las criaturas que camina sobre la tierra, por favor. No hay unas palabras específicas, puesto que cuando un elfo hacía esto tenía que decir lo que más anhelaba su corazón, siendo completamente sincero. De lo contrario, podría traer graves consecuencias para quien intentara mentir. No me importa el precio, pero por favor, acaba con aquellos que tanto dolor han producido a nuestra raza. Ella se quedó en silencio, mientras las últimas gotas de su sangre caían en la oscuridad.
Mantuvo la luz en su mano mientras esperaba, con el corazón encogido ante la posibilidad de que no funcionara. La oscuridad siempre había sido su compañera. Desde el momento en que fue consciente de su entorno, desde el primer parpadeo que dio al abrir los ojos y comprender lo que era la oscuridad, ésta lo había envuelto. Siempre había estado ahí, en una cueva, separado del mundo exterior por fríos barrotes de hierro, un lugar que apenas dejaban pasar la luz. En las guaridas del Orochimaru, la mayoría de ellas escondidas en montañas olvidadas, en el rincón más remoto y desolado de las naciones elementales. La oscuridad se convirtió en su refugio y su prisión, un lugar donde el tiempo parecía no tener sentido y los días se fundían en noches interminables. Sin embargo, a pesar de haber pasado gran parte de su vida sumergido en la penumbra, fusionándose con ella y dejándose envolver por su manto, Kimimaro se dio cuenta de una verdad amarga. Nunca le había gustado. No le temía, así como no le puedes temer a salir herido cuando peleas, no significa que te guste salir herido. Y ahora, está muerto. Esta certeza heló su corazón. Nunca había contemplado lo que le esperaría después de la muerte. Después de todo, siempre había creído que, de alguna manera, incluso si su cuerpo moría y se pudría, desintegrándose hasta volver a formar parte de la tierra, al menos una pequeña parte de él, su voluntad, su esencia, seguiría viviendo en el corazón del Orochimaru. Esa era su certeza. Pero ahora, enfrentado a la verdadera oscuridad de la muerte, esa certeza se tambaleaba. La eternidad le parecía una vasta y vacía oscuridad, más profunda y temible que cualquier sombra que hubiera conocido en vida, negra como el alquitrán, extendiéndose en todas direcciones. Y él estaba solo, una soledad tan inconmensurable e indescriptible que ningún idioma del mundo contenía las palabras adecuadas para describirla. Al principio, no comprendía lo que estaba experimentando. No sabía si tenía los ojos cerrados o si había quedado ciego en algún momento de su pelea con Gaara del desierto. Todo era confusión y desorientación. La oscuridad lo envolvía, silenciosa y opresiva. Finalmente, la realidad se impuso. Aceptó que estaba muerto. La sensación era extraña, una mezcla de resignación y desesperanza. No había dolor, solo un vacío interminable. Los recuerdos de su vida parecían desvanecerse en esa negrura, sus logros y fracasos, sus alegrías y tristezas, todo se diluía en la inmensidad de la nada. Estaba solo en esa vasta oscuridad, enfrentándose a la eternidad. No recordaba con exactitud sus últimos momentos, pero tenía la certeza de que el pelirrojo lo había enviado al fondo de la tierra. Sintió el dolor de la arena destrozando su piel, desgarrando su carne mientras su capa de hueso protegía sus órganos internos de ser aplastados por la técnica de Gaara. Luego, solo había oscuridad. No podía sentir su cuerpo, la conexión con su Kekkei y Genkai se había desvanecido por completo. Solo sabía que existía, de alguna manera. Pero no podía moverse. La parálisis era absoluta, su conciencia flotaba en un vacío interminable. La desesperación y la impotencia lo envolvían, pero no había nada que pudiera hacer, salvo aceptar su destino en esa infinita oscuridad. El tiempo no existía, o si lo hacía, él no tenía ninguna manera de saberlo. No podía sentir los latidos de su corazón en ese lugar, ni escuchar su propia respiración. Todo era un silencio absoluto, una quietud que lo envolvía todo, como si su conciencia flotara en un interminable vacío lleno de oscuridad. No había puntos de referencia, ni luz ni sombra, solo un abismo infinito que lo absorbía. En ese vacío, la noción de tiempo y espacio se desvanecía, dejando solo la sensación de existir sin propósito ni dirección. Aunque el dolor producido por su enfermedad también se había ido, Kimimaro encontró que padecía un dolor mucho más grande. La ausencia de dolor físico era un alivio efímero comparado con la tortura de su alma. El dolor de la soledad. Era una soledad que penetraba hasta lo más profundo de su ser, una desolación que lo consumía lentamente. Sin nadie a su lado, sin una voz amiga ni un rostro conocido, la oscuridad se sentía más fría y opresiva. Cada pensamiento, cada recuerdo, se convertía en un eco distante, resonando en el vacío sin encontrar respuesta. Kimimaro se daba cuenta de que, aunque su cuerpo ya no sufría, su alma estaba atrapado en una agonía interminable. La soledad se extendía ante él como un océano sin fin, y él estaba perdido en sus profundidades. En ese abismo, comprendió que la verdadera tortura no era el dolor físico, sino la ausencia total de compañía, la certeza de que nadie más compartía su existencia en ese vacío eterno. La soledad se convirtió en su única compañera, aunque existía, estaba completamente solo. No tenía boca para gritar, pero cada momento en ese lugar maldecía su propia existencia, maldecía su vida, a su clan. La frustración y el odio burbujeaban en su interior, sin encontrar escape.
Pero incluso esos sentimientos terminaron mermando y volviéndose irrelevantes. Se preguntaba si esto era lo que les esperaba a todos los seres vivos que nacían en el mundo. La idea de que la muerte pudiera ser así de fría y solitaria le provocaba un terror indescriptible. En ese momento, entendió por qué Lord Orochimaru le tenía tanto miedo a la muerte y había buscado tan desesperadamente la inmortalidad. El miedo a desaparecer en esa inmensa oscuridad, a perderse para siempre en un vacío sin sentido, era abrumador. Esperaba que su mente se atrofiara con el paso del tiempo, que eventualmente perdiera la capacidad de razonar, que no fuera capaz de entender la enorme soledad que lo devoraba. Esperaba que el tiempo erosionara sus pensamientos, que su conciencia se desvaneciera y lo liberara de la tortura de la autoconciencia. Pero eso nunca pasó. Cada segundo era una eternidad de lucidez. La claridad de su mente era un castigo en sí misma, obligándolo a confrontar su soledad sin cesar. Cada recuerdo, cada pensamiento, se repetía en un ciclo interminable, sin esperanza de alivio. La desesperación y la impotencia se convertían en sus únicas compañeras, manteniéndolo atrapado en una agonía perpetua. La oscuridad se volvía más pesada con cada instante, como si tratara de aplastarlo bajo su inmensidad. Mucho más fuerte que la arena de Gaara. En esa negrura infinita, Kimimaro comprendió que su verdadera condena no era la muerte, sino la eternidad en esa soledad insoportable. 1 año, 4 años, 10 años, 20 años, 100 años. Kimimaro no tenía idea de cuánto tiempo había pasado en la oscuridad. Podrían haber sido una eternidad y para él, eso carecía de importancia. Su mente seguía afilada como siempre, registrando con precisión cada momento que pasaba. Había olvidado lentamente cómo se veían los colores. En sus pensamientos, todo era perpetuamente oscuro. Había olvidado cómo era estar vivo, mover sus manos, sus pies, sentir el dolor físico. Pero recordaba la soledad. Tum tum. Entonces, por primera vez en una eternidad, fue capaz de distinguir un color. No lo veía con los ojos, sino que lo sentía, un hermoso color blanco. En algún lugar de su mente, sabía que este era el nombre de ese color. Sintió los latidos de su corazón golpeando contra su pecho. Tum tum. Su mente, envuelta en sombras, empezó a vislumbrar algo que creía haber perdido desde hacía mucho tiempo. Tum tum. Entonces se dio cuenta que ahora tenía brazos y piernas, tenía ojos para ver algo más allá de esta insoldable oscuridad. Tum tum. Comenzó a moverse, a arrastrarse hacia esa luz en medio de la oscuridad. Extendió su mano. Y por fin pudo volver a probar algo que casi había olvidado por completo. Tum tum. La esperanza. Tum tum. Ness se quedó mirando el pozo durante unos segundos. Movió su luz más cerca para ver cualquier señal de que algo estaba pasando. Sin embargo, la sustancia era tan oscura que no se podía ver a través de esta. Entonces lo notó. Hubo una agitación, y luego cayó de espaldas cuando vio una mano salir de entre el líquido. La sustancia oscura se aferraba a ella como si quisiera volver a tragarse lo que sea que estuviera saliendo. Solo un momento después, un brazo entero salió. La mano se apoyó en la sustancia oscura como si fuera sólida. Solo unas pocas ondas indicaban que no era algo sólido, sino un líquido. Otra mano salió y también se apoyó sobre la sustancia negra. La elfa podía ver que, debajo de la sustancia, la piel de lo que estaba saliendo era increíblemente pálida, y eso contrastaba con todo lo demás. Las dos manos impulsaron el resto del cuerpo fuera del pozo. Lo primero que notó fue que lo que había salido era solo un poco más grande que ella. Incluso podría decir que tenía el mismo tamaño. Su cabello le llegaba hasta por debajo de los hombros, pero ahora mismo estaba pegado a su piel mientras goteaba una sustancia oscura. La figura tosió audiblemente mientras se quedaba arrodillada en medio del pozo. Lleva un kimono de manga larga que llega hasta los muslos, ceñido a la cintura por una faja de cuerda gruesa de color púrpura, atada en un gran nudo decorativo en la parte trasera. Bajo el kimono, viste pantalones negros ajustados que llegan hasta los tobillos, complementados por sandalias de color oscuro. Pudo saber que era un hombre por la forma de su cuerpo, y por el sonido de su voz, y eso fue lo que hizo que ella sintiera que algo se hundía profundamente en su pecho. Cuando el hombre alzó su cabeza y la miró, pudo ver su rostro, cubierto por la sustancia, solo podía ver sus brillantes ojos verdes, pero lo que hizo que ella se levantara y comenzara a correr, fueron sus orejas. Las de un humano. Antes de que ella lo supiera, ya estaba bajando por las escaleras, casi tropieza varias veces, pero de alguna manera llegó al final sin caerse. No, 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 no. No.
Ella gritó, porque un humano había aparecido. ¿Acaso fue su castigo por pedir algo tan egoísta? Ahora estaba más oscuro, pero de alguna manera ella logró correr por 15 minutos antes de que sus pies le fallaran, y cayera al suelo con un ruido sordo. Intentó levantarse, pero comenzó a toser, escupiendo más sangre. Una fría realización la alcanzó en ese momento. Todo había sido en vano. Ya no tenía la fuerza de continuar corriendo. Escuchó pasos que se acercaban lentamente, pudo ver un par de pies, antes de que su mente se oscureciera por completo. Se había estado ahogando por un momento y, entre la desesperación y el pánico, se dio cuenta de que estaba en medio de un extraño líquido espeso y opresivo. Aturdido, sintió el frío y la viscosidad del líquido envolviendo su cuerpo, mientras su mente luchaba por entender qué estaba pasando. La oscuridad lo rodeaba, haciendo que cada movimiento fuera incierto y temeroso. No sabía qué hacer, pero entonces vislumbró una débil luz en la distancia. Con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada, se dirigió hacia la luz, impulsado por un instinto primario de supervivencia. Usando sus piernas y brazos por primera vez en mucho tiempo, encontró que los movimientos eran sorprendentemente naturales, como si su cuerpo, a pesar de todo el tiempo que había pasado, aún recordara cómo moverse. Cada brazada y patada lo acercaba más a la superficie, donde la luz se volvía cada vez más brillante. Al llegar a la superficie, utilizó su chakra para colocar sus manos sobre la sustancia que lo había mantenido sumergido. Sentir el chakra recorrer su cuerpo fue la sensación más refrescante y revitalizante que había experimentado en mucho tiempo. Cada fibra de su ser parecía cobrar vida, vibrando con una energía renovada. Sentir la sangre corriendo por sus venas era un recordatorio de su propia existencia. Sus pulmones ardían por la falta de aire, y sus ojos picaban intensamente debido a la sustancia que se había infiltrado en ellos. Pero incluso esas molestias eran bienvenidas, porque significaban que estaba vivo, que podía volver a sentir su cuerpo y todas las sensaciones que eso conllevaba. Tosió mientras se arrodillaba en medio de la oscuridad, la cual estaba interrumpida solo por un punto de luz. Levantó la cabeza, buscando esa luz, y la encontró justo frente a él. Era una persona, la luz provenía desde una esfera luminosa en su mano. No podía verla bien en medio de la oscuridad, pero solo por su cara diría que era una mujer de piel bronceada, lo que significaba que podía venir del país del rayo, pero no era una certeza. Por otro lado, no se le escapó la mirada en sus ojos. Al principio fue sorpresa, pero luego vino el horror. La chica salió corriendo llevándose la luz junto con ella. Kimimaro se tomó un momento para recuperarse por completo, y luego se puso de pie. Finalmente, aspiró una bocanada de aire y frunció el ceño. Definitivamente, así no se sentía el aire que él recordaba. Quemaba ligeramente sus pulmones. Pero la sensación le recordaba a algo, parecido a cómo se sentía cuando activaba la marca de maldición. Era una sensación ligeramente similar. Entonces, él notó que la chica estaba corriendo por unas escaleras que descendían. Kimimaro se tomó un momento, y dio un paso fuera del agujero, luego comenzó a caminar en la dirección hacia donde la chica había corrido. Descendió las escaleras tranquilamente, mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. Sentía cómo sus músculos se tensaban y se estiraban, casi olvidándose de todo lo que pasaba a su alrededor. Rápidamente hizo un análisis superficial. En primer lugar, había estado muerto. En segundo lugar, estuvo en un lugar oscuro por una cantidad indeterminada de tiempo. En tercer lugar, ahora estaba vivo, si el latir de su corazón en su pecho era una señal de ello. En cuarto lugar, la primera persona que vio al regresar fue la chica que estaba corriendo. En quinto lugar, mientras giraba la cabeza y dejaba que el paisaje se grabara en su cerebro, no reconoció el lugar ni sintió ninguna familiaridad, excepto por el hecho de que la energía natural parecía remolinarse por todas partes, casi como una entidad física. Sexto. ¿Qué hacer? Lo más lógico sería dirigirse hacia la base del Lord Orochimaru y confirmar si todo había salido bien, si Sasuke Uchiha había logrado llegar para servir de recipiente para Lord Orochimaru. Pero había una sensación en su pecho, un hecho que casi podía afirmar. Lord Orochimaru, Kabuto y Sasuke Uchiha, todos ellos no existían. No había manera de comprobarlo, pero lo sabía. Con la cantidad de tiempo que había estado muerto, fácilmente podrían haber pasado unos cuantos días o miles de años. En ese lugar, el tiempo era difícil de percibir, por no decir imposible. Entonces, decidió que su mejor movimiento por el momento era interrogar a la chica que estaba corriendo lejos de él. Por momentos, se quedaba contemplando los colores que lo rodeaban. Aunque eran oscuros y deprimentes, seguían siendo mejores que la oscuridad.
La chica se había detenido, o mejor dicho, parecía no poder seguir corriendo cuando Kimimaro se acercó. La encontró retorciéndose en el suelo. Ella giró la cabeza hacia él, pero se desmayó antes de poder decir cualquier cosa. Kimimaro se inclinó ligeramente hacia ella y pudo ver un poco de sangre en sus labios. En ese momento, se dio cuenta de algo crucial. Si ella moría, él volvería a estar solo. Y si ella tenía algo que ver con la razón por la que logró salir de esa oscuridad, ¿qué pasaría si ella muriera? ¿Volvería él a ese lugar? Solo la posibilidad de que eso fuera cierto, aunque fuera una entre 1.000.000, hizo que Kimimaro se estremeciera ligeramente. Colocó sus manos sobre el cuello de la chica y verificó su pulso. Era lento, pero estaba ahí. Examinó el cuerpo de la chica. Además de presentar signos evidentes de mala alimentación y algunos moretones en brazos y piernas, no encontró nada más preocupante. Sin embargo, lo que más llamó su atención fueron sus orejas puntiagudas. Supuso que era un rasgo físico de su clan, pero incluso él, que había sido aprendiz de Orochimaru, no recordaba un clan con esa característica en particular. Kimimaro notó que gran parte del daño que la chica estaba sufriendo en ese momento provenía del aire corrosivo que los rodeaba, la energía natural en ese lugar. Pasar más tiempo ahí solo empeoraría su salud. Primero debo alejarme de este lugar. Kimimaro aseguró su mano alrededor de la chica y la cargó, inclinándose ligeramente antes de moverse con un estallido de velocidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que casi pasó desapercibido. El dolor ya no estaba. Aquel que había sido causado por su enfermedad y lo había acompañado en sus últimos meses de vida había desaparecido. De hecho, en ese momento se sentía más fuerte que nunca. Presionó el suelo con más fuerza, provocando que la tierra debajo de sus pies se fracturara. Un momento después, su cuerpo desapareció. Sentía que incluso podría ir más rápido si realmente lo intentara, pero decidió no hacerlo para no dañar aún más a la chica que llevaba en sus brazos. Cuando despertó, vio un cielo azul. Supo al instante que algo estaba mal. Nunca esperó poder ver ese tipo de cielo otra vez. Le tomó unos segundos examinarse a sí misma. Estaba recostada en el suelo, su cuerpo dolorido e incluso con algo de fiebre. Había algo que la cubría, y al tomarlo entre sus manos se dio cuenta de que era una especie de manta de color lila suave, casi blanco. ¿Qué tal te sientes? Una voz suave y tranquila se escuchó a un lado de ella. Girando su cabeza, se encontró con unos ojos verdes que la miraban fijamente. Era un humano de piel pálida, que solo llevaba puestos unos pantalones holgados de color negro. De la cintura para arriba estaba completamente descubierto, y podía ver una marca en su pecho, rodeada de símbolos extraños que la encerraban en un círculo. El chico la miró con una calma abrumadora. La mente de la chica llegó a una conclusión en solo una fracción de segundo. Con un movimiento de su mano, buscó su pequeña navaja, pero se dio cuenta de que no estaba entre sus ropas. Entonces la encontró justo a su lado. Ella la tomó con sus manos y llevó la navaja hacia su cuello. Una mano pálida detuvo su movimiento a solo unos milímetros de que la hoja tocara su piel. ¿Qué estás haciendo? El chico preguntó, con una mirada interesada. Prefiero morir antes que estar con uno de ustedes. ¿Uno de nosotros? Kimimaro pareció confundido por las palabras de la chica y después de un momento continuó. ¿Quiénes son ustedes? ¿No fuiste tú la que me trajo de vuelta? La chica, que había estado luchando con todas sus fuerzas para soltar su brazo del agarre del chico, se detuvo por un momento. ¿Tú, no eres uno de ellos? ¿No eres miembro de Kuroinu? Kimimaro se tomó un momento y luego dijo, ciertamente no, pero más importante, ¿no fuiste tú la que me trajo a este lugar? La chica se tomó un momento para procesar sus palabras, luego vio al chico con más detenimiento. Él tenía unos 17 años, probablemente, y definitivamente no se parecía en nada a todos los demás hombres que había conocido por los últimos meses, no tenía ni una pizca de lujuria en sus ojos. Más bien era horriblemente tranquilo. Finalmente, ella revisó su entorno con más cuidado. Había una pequeña fogata cerca, donde unos peces estaban siendo cocidos en palos de madera, y un lazo grande de color púrpura colgado a un lado. El chico, que antes estaba cubierto de una sustancia negra, ahora estaba limpio, y ella misma parecía estar en un mejor estado. Traté algunas de tus heridas, pero no pude hacer nada con la energía natural que ingresó en tu cuerpo. El chico dijo con calma. Aunque dijo energía natural, no estaba seguro de eso, esperaba que si decía algo equivocado la chica se lo indicara o mostrara estar en desacuerdo, pero ella no dijo nada. Kimimaro había llegado hasta un pequeño lago donde consiguió un poco de comida y limpió sus ropas, además de su propio cuerpo de esa sustancia negra. Tú, me ayudaste.
El chico asintió ligeramente. Ella se quedó en silencio por un momento antes de mirarlo con una expresión desconcertada. ¿No estábamos en Svartalfheim? Kimimaro inclinó un poco la cabeza. Supongo que te refieres al lugar donde nos encontramos por primera vez. Tuve que sacarte de ese lugar o hubieras muerto eventualmente. Necesito que respondas a mis preguntas. Ya veo. La chica se acomodó lentamente sobre el suelo y se sentó frente al chico, observando ahora sus rasgos faciales con más detenimiento. Tenía 2 puntos en la frente y el pelo largo hasta los hombros, de color blanco, dividido por la mitad en la cabeza con 2 mechones que caían a cada lado de su cara. Nes reflexionó por un momento. El hecho de que este hombre hubiera aparecido cuando realizó el ritual tal vez significaba que lo que había invocado era él para ayudarla. O al menos no parecía interesado en matarla. Además, sabía que era alguien que no venía de los humanos, sino que provenía del lugar sagrado de los elfos oscuros. Una parte de ella, influenciada por las palabras de su abuela, quería creer que era imposible que algo malo viniera de ese lugar. Los ojos del chico seguían viéndola con cierta cantidad de impaciencia. Está bien, murmuró lentamente ella, y luego se recompuso un poco más. Puedes preguntarme todo lo que quieras, intentaré responder lo mejor que pueda. Notó cómo el chico dejaba de fruncir el ceño por un momento, seguramente complacido por su actitud cooperativa. ¿Por qué aparecí en este lugar? Esa fue la pregunta que más le interesaba a Kimimaro. ¿Por qué estaba aquí, en este lugar, junto a ella, en vez de muerto? Yo, supongo que es difícil de explicar. ¿Te molestaría si te cuento toda mi historia? Kimimaro se tomó un momento y finalmente asintió. Normalmente estaría impaciente, pero eso solo era con las cosas relacionadas con Lord Orochimaru. Ahora mismo se trataba de él y de ella. Así que era más paciente de lo normal. La chica de orejas puntiagudas comenzó su historia. Un mundo que estaba en constantes guerras, desde el momento en que los elfos llegaron a este continente escapando de su tierra natal. Pero fue hasta hace unos cuantos años cuando la guerra dejó de ser entre elfos oscuros y su gobernante, Olga Discordia, contra los humanos. Y las llamadas 5 fortalezas que rodeaban el borde del continente de Ostia. Y la lucha se volvió contra un grupo llamada Kuroinu, que al final todos perdieron, los elfos oscuros y alianza formada por los humanos. El comandante de este movimiento era un hombre llamado Baul, aunque la chica usó en más de un momento la palabra demonios para referirse a ellos. Eventualmente todas las mujeres, o la mayoría de ellas fueron tomadas para servir a los hombres, solo algunas que eran especialmente buenas combatiendo, o apoyaron a Kuroinu, se salvaron de ese destino. Eventualmente Kuroinu tomó todos los pueblos pequeños, y dejó que los ogros, diablillos, goblins, hombres lobo, orcos entre otras especies, tomaran a las mujeres que quieran e hicieran con ellas lo que les apeteciera. Ella había logrado escapar gracias a un golpe de suerte, pero tuvo que abandonar a su familiar para eso. Luego le contó de su viaje hacia el lugar donde se encontraron. Lo que yo hice fue hacer un pacto. Mi abuela me contó historias de cómo los elfos más antiguos, cuando necesitaban ayuda, iban a ese lugar sagrado para pedir ayuda a la naturaleza. Aunque sinceramente no estaba segura de qué era lo que pasaría, pensé que simplemente mi deseo de que todos los de Kuroinu murieran se volvería realidad, pero en lugar de eso. La chica se detuvo y lo miró con una expresión ligeramente decaída. Tú saliste del pozo. Ya veo. Kimimaro dijo. Le disgustaba lo que el ejército de Kuroinu había hecho, pero era la norma en este mundo, donde luchabas por sobrevivir toda tu vida. Lord Orochimaru también había hecho actos bastante grotescos para alcanzar sus objetivos, pero esa era la diferencia entre él y Baul. El objetivo de Lord Orochimaru era encontrar la verdad del mundo, un objetivo que el propio Kimimaro había deseado. Porque cuando obtuvieras la verdad del mundo, también sabrías por qué viniste a este mundo, por qué naciste. Mientras tanto, Baul parecía solo un hombre patético y despreciable. Con un objetivo igual de absurdo. Miró a la chica que se había quedado callada. Entonces, ¿tú eres la que me trajo a este mundo? La chica se encogió ligeramente antes de asentir. Sí, al final, fueron mis acciones las que te trajeron a este horrible y podrido mundo. Ella dijo, como si realmente lamentara el hecho de haberlo traído a este lugar. Kimimaro, por otro lado, solo sentía gratitud, pues, aunque no fuera intencional, ella lo había sacado de ese lugar, uno que era peor que el infierno. Sin embargo, Kimimaro también fue capaz de notar otra cosa. Está vivo. Había renacido en este mundo. Pero, ¿por qué?
Solo escuchando las palabras de la chica era obvio que había pasado una eternidad desde que caminó sobre este mundo, tanto así que, según las palabras de la chica, su clan, llamado Elfos, había vivido por varios milenios, pero él ni siquiera había escuchado de ellos. Las aldeas, los países elementales, todo eso había desaparecido, y él, aunque una parte de su corazón se negara a creerlo, tenía que aceptar que era probable que Lord Orochimaru también se había ido. Su razón para existir ya no estaba más. Pero entonces, miró a la chica que estaba sentada sobre el suelo, decidió hacer otra pregunta. ¿Sabes qué significan estos símbolos? Kimimaro señaló su marca de maldición de la tierra. El sello constaba de 3 líneas ligeramente curvas, que se extendían en un patrón triangular. Pero ahora había más, una serie de intrincados símbolos que él no era capaz de comprender, que formaban un círculo encerrando su sello. La chica se fijó en el lugar, y luego se levantó para acercarse más. Cuando Kimimaro notó que sus ojos se abrían ligeramente, supo que al menos tenía una idea. «Son runas antiguas», la chica dijo mientras se acercaba más, frunció el ceño mientras miraba las marcas negras. «No, no las puedo leer, lo siento. Ya veo. Por cierto, tienes algo parecido en tu mano». La chica se sobresaltó y rápidamente levantó su mano. Estaba envuelta en unos pedazos de su ropa, pudo ver una mancha de color rojo. Ella se quitó las vendas lentamente, y luego miró su mano. Lo primero que vio fue una desagradable cortada en su mano, hizo una mueca cuando se dio cuenta, y luego buscó lo que él estaba diciendo. Lo encontró cuando giró su mano. Era un círculo con runas parecidas, pero diferentes. Tampoco podía leerlas. ¿Sabes qué significa? Kimimaro preguntó con una expresión curiosa. Más o menos, pero hay una forma en que puedo comprobarlo. La chica cerró sus ojos y comenzó a mover su mano hacia su mano, lentamente. Cuando los abrió, vio que las runas estaban brillando ligeramente. Giró los ojos lentamente y notó que las runas de Kimimaro también estaban brillando solo un poco. Kimimaro se mantuvo en silencio y la miró, esperando una explicación. Creo que más o menos entiendo lo que está pasando. Entonces explícalo. En pocas palabras, creo que tú y yo tenemos un contrato. Kimimaro frunció el ceño ligeramente. Es algo así como un vínculo que nos une. Conozco los contratos, dijo Kimimaro. Aunque eran diferentes formas, supuso que era más o menos la misma lógica. Pero hablas de ello como si no estuvieras segura. Nunca había visto un contrato, solo había escuchado de ellos, pero al menos por la reacción de las runas en mi mano y las tuyas, eso creo. Ya veo, ¿qué vas a hacer ahora? Yo, no lo sé. No hay venganza, creo que es imposible, dijo ella mientras se volvía a sentar en el suelo, cruzando sus manos alrededor y recargando su espada contra un árbol. Yo no sé, ¿por qué sigo en este mundo? La chica bajó la cabeza y comenzó a sollozar lentamente. Kimimaro la miró impasible y luego reflexionó sobre toda esta situación. Según lo que esta chica dijo, había un vínculo entre los dos, y él pudo sentir su pecho ligeramente cálido cuando el sello comenzó a brillar. Pero ahora mismo, ya no tenía ningún motivo para seguir viviendo. Lo más fácil sería acabar con todo en este momento, pero el hecho de volver a ese lugar lo mantuvo alejado de esa idea. Por otro lado, una parte de él pensaba que debía de haber un significado en estar en este lugar y en este momento. Giró su cabeza y miró a la chica. Y con ella, te ayudaré. Las palabras salieron con facilidad de su pecho. La chica levantó su mirada y lo observó con una expresión sorprendida. No, no tienes que hacerlo. El hecho de que estemos vinculados por las runas no significa que debas ayudarme. En primer lugar, fue culpa mía que hayas venido hasta este mundo podrido, puedes vivir de la forma en que quieras. Kimimaro no dijo nada mientras se levantaba y tomaba su kimono de color lila que estaba en el suelo. Se lo puso con un movimiento práctico y subió la cremallera. Luego se acercó a su grueso cinturón de color morado y lo envolvió alrededor de su cintura. Fue la primera vez que Ness veía a Kimimaro vestido, y una parte de ella sintió que él era diferente a todos los demás que había conocido antes. Debe de haber un motivo por el cual estoy en este lugar, dijo Kimimaro, y luego agregó, por el cual nos encontramos tú y yo. Así que pienso vivir hasta encontrar ese motivo. ¿Te refieres al destino? No, respondió Kimimaro, me refiero a mi razón de existir en este mundo. Fue un pensamiento que no dijo en voz alta, se giró para mirar a la elfa. Tal vez lo encuentre mientras te ayudo en tu venganza. Además, no sé qué pasará si llegaras a morir. Tal vez este sello llevó una mano a su pecho, es lo que me mantiene en este lugar. Incluso si al final no fuera el caso, no quiero correr el riesgo de volver.
La chica comprendió un poco los motivos del pelirrojo, al menos solo un poco. Entiendo, supongo que ahora somos compañeros, dijo ella con algo ligeramente parecido a una sonrisa. Kimimaro se detuvo un momento, mirando de reojo, pero no dijo nada, antes de tomar un pescado y extendérselo a la chica. Deberías comer para recuperar tu salud. Ella extendió su mano y lo tomó. Por cierto, ¿dónde estamos? Ness preguntó mientras examinaba el paisaje. Había árboles y colores brillantes, así que obviamente estaban lejos de donde ella se había desmayado. No estoy seguro, simplemente me alejé lo más posible de ese lugar, porque te estaba matando. Ya veo, lamento haber corrido en ese momento. No importa, dijo Kimimaro mientras daba otro salto. La forma más rápida de moverse era que Kimimaro cargara en su espalda a Ness, así que ahora mismo él estaba saltando entre los árboles. Esa fue probablemente la primera señal obvia que tuvo Ness de las habilidades de Kimimaro. Sentía el viento golpear su rostro mientras se movían por las ramas de los árboles, con sus brazos envueltos alrededor del cuello de Kimimaro. Se sentía mucho mejor ahora. Gracias a Kimimaro, había podido comer y recuperarse por completo. Incluso había conseguido dormir 8 horas completas. Aún podía sentir el miasma en su cuerpo. Eso fue algo que ella aceptó cuando fue a ese lugar, y sabía que eventualmente la mataría, pero se permitió ignorarlo por ahora. Por otro lado, había hablado con Kimimaro. Ahora ya sabía su nombre, y él le planteó muchas preguntas. ¿Cuál era su plan para obtener venganza? ¿Exactamente en qué consistía su venganza? Ella pudo responder la primera sin problemas. Quería vengarse de todos los de Kuroinu, pero no estaba segura de cómo llevarlo a cabo. Kimimaro le dio varias propuestas. La primera fue que él atacara las bases de Kuroinu por su cuenta y matara a todos. Ella pensó que esa opción ni siquiera debería considerarse, porque no podía imaginarse enviar a Kimimaro a pelear por ella de esa manera. La otra opción fue formar una alianza con algunos de los otros reinos. Considerando las acciones de Kuroinu, seguramente había más de un reino que no estaba dispuesto a esperar pacientemente a que esta nación del servicio decidiera atacarlo para expandirse, especialmente considerando la personalidad de su líder, Baul, al menos por lo que había escuchado de él. No era una cuestión de si lo haría, sino de cuándo comenzaría a mover sus fuerzas para invadir otro reino. Había un único problema con eso. Ella no conocía mucho de los reinos humanos. Sabía que existía una nación pequeña habitada por altos elfos, pero Ness era consciente de que nunca sería aceptada por ellos. Dudaba que los altos elfos orgullosos consideraran a Kuroinu hasta que fueran atacados por ellos. Escuchó que había al menos 3 reinos aparte del de los altos elfos, pero solo conocía uno de ellos. El llamado Reino de Aurelia, ubicado al oeste del continente. El único problema era que para llegar a ese reino tendrían que atravesar territorio controlado por Kuroinu. Incluso si tomaban la ruta más larga posible, la probabilidad de encontrarse con miembros de la nación del servicio era casi una certeza. Kimimaro escuchó sus palabras atentamente y finalmente dijo algo. Antes de movernos hacia otro reino, lo mejor que podríamos hacer es recopilar información, dijo con voz serena mientras tomaba un pescado y comenzaba a comerlo. Si simplemente llegamos diciendo que queremos ayudarlos en su lucha contra Kuroinu, es probable que piensen que somos espías de Kuroinu. Por otro lado, si somos capaces de conseguir información sobre cómo están moviéndose y organizándose, podremos dar esa información al reino de Aurelia, lo que ayudará a tu objetivo de acelerar la caída de Kuroinu. Las palabras de Kimimaro salieron con facilidad, y con un tono tan aburrido que casi parecía que fue algo obvio para él. Esa forma de pensar removió algo en el fondo de Ness. ¿Quién era él? Pero, ¿cómo vamos a obtener información? Yo lo haré. La chica frunció el ceño por un momento antes de preguntar. ¿Cómo lo harás? Kimimaro lanzó su palo de madera hacia el fuego y dijo con voz medida. Simplemente iré a una de las bases de Kuroinu y obtendré la información necesaria del líder de ese lugar. Sus ojos estaban aterradoramente serenos. No, dijo ella con un susurro, no puedes. Es demasiado peligroso. Ella casi suplicó. Pero Kimimaro no pareció reconocer su preocupación. No hay problema, respondió Kimimaro mientras se ponía de pie. No voy a atacar de frente, simplemente me infiltraré para encontrar al líder y extraer información de él. La chica frunció el ceño por un momento, notando el tono tan respetuoso que Kimimaro usaba para referirse a ella. Aunque parecía un respeto vacío, porque ella no había hecho ni una sola para que él tuviera una alta estima suya. Kimimaro se detuvo y ella miró hacia adelante.
Estaban parados en una rama especialmente alta de un árbol. Frente a ellos, a unos cuantos kilómetros, se podía ver una fortaleza rodeada por una muralla de piedra. Kimimaro alzó los ojos al cielo. En una hora ya estaría oscureciendo. Entrecerró los ojos mientras observaba los alrededores. Parece que encontramos el lugar. Tan rápido, dijo la elfa en su espalda. En solo unas pocas horas de viaje, habían recorrido un trayecto que normalmente tardaría varios días a caballo. Te dejaré por aquí y prepararé un perímetro por si algún miembro de este Kuroinu se llegara a acercar. Kimimaro dio un salto y aterrizó en el suelo, luego dejó a la chica a un lado. Luego miró a su alrededor. Este lugar estaba ubicado en la cima de una pequeña colina, rodeado de espesa vegetación que hacía difícil que alguien pudiera ocultar el sonido de sus pasos, a menos que se moviera entre los árboles. Según lo que había escuchado de Ness, nunca había visto a alguien moverse como él. ¿Cuánto tiempo había pasado para que la técnica de saltar por los árboles se hubiera perdido hasta este punto? Kimimaro movió su mano y se mordió uno de sus dedos. Luego comenzó a moverse hacia uno de los árboles y dibujó un kanji, concentrando chakra en él. Luego de un momento observó su trabajo. Orochimaru le había enseñado muchas cosas. Puedes intentar enviar tu mana a este sello. Kimimaro dijo mientras se volvía para mirar a la chica. Ness asintió ligeramente antes de caminar hacia el árbol. Colocó su mano sobre el sello y comenzó a inyectar su mana en él, justo como Kimimaro había dicho. El sello brilló brevemente antes de desaparecer. Supongo que la diferencia entre el mana y el chakra es demasiado grande para que un sello pueda funcionar con él. Por un momento pensó en usar la sangre de la chica imbuida de su mana para verificar si funcionaba de esa manera, o si es que la estructura de los sellos era esencialmente incompatible con el mana. Pero lo descartó por el momento. No te preocupes, si se trata de ocultarme, soy buena en eso, Ness dijo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Kimimaro la miró un momento antes de asentir ligeramente. Está bien, me iré ahora, y es probable que regrese hasta el amanecer, dijo Kimimaro, mientras comenzó a caminar hacia el bosque. Espera. La chica se acercó a él y tomó su mano. Kimimaro la miró. Por favor, ten cuidado. Y lamento que tengas que hacer esto por mí. Luego soltó su mano, y Kimimaro se dio la vuelta lentamente, antes de irse caminando, el sonido de sus pasos desapareciendo lentamente mientras se alejaba. Finalmente solo Ness quedó sola.